¿Cómo están, chicos y chicas? En esta oportunidad vamos a estar dando la unidad número 6 de matemática para el cursillo Razones y proporciones. Pero antes, por favor, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Cursillo Líder, Profe Claudio, y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muy bien, empezamos. Razones y proporciones. Concepto. ¿Qué es razón? Razón o relación de dos cantidades es el resultado de comparar dos cantidades. Y esa comparación se puede hacer de dos maneras. Podemos comparar a través de una diferencia o podemos comparar a través de un cociente. Es por eso que tenemos razón aritmética, que es por diferencia, y razón geométrica, que es por división. ¿Se entiende lo que digo? Entonces vuelvo a repetir. Razón es la relación de dos cantidades, razón o relación es el resultado de comparar dos cantidades. Y esta comparación se puede hacer mediante resta, razón aritmética, o mediante división, razón geométrica. Atender y bien entre razón y proporción. ¿Por qué? Porque la proporción es la igualdad de razones. ¿Qué significa esto? Me voy a adelantar un poquitito hacia acá. Si ustedes ven solamente 6 menos 4 es igual a 2, esto es una razón, ¿sí? Pero si ustedes ven como acá, 22 menos 12, 8. 22 menos 12, 10. 20 menos 10, 10. Acá lo que tengo es una proporción. Y más te vale que como estoy mostrando resta, esto es una proporción aritmética. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. Entonces, para que tengan en claro qué es una razón y qué es una proporción. Muy bien. Entonces, ¿qué dice más el texto? Dice razón aritmética o, por diferencia, hallando en cuanto excede una a la otra, es decir, por diferencia. Es la diferencia indicada de dos cantidades. Razón geométrica, hallando en cuántas veces contiene una a la otra, es decir, dividiéndolas. Es el cociente indicado de dos cantidades. Y la proporción que ya les dije, entonces, que te quede bien claro. Razón puede ser razón aritmética o razón geométrica. Razón aritmética es la resta, razón geométrica es la división. Ahora, proporción es la igualdad de dos razones, ya sea resta, proporción aritmética. División, proporción geométrica. ¿Está bien? Excelente. Nos vamos ahora a la razón aritmética o por diferencia. Dice, se puede escribir de dos maneras, separando las cantidades con guión o separando las cantidades por un punto, ¿sí? La razón aritmética de 6 a 4 se representa 6 menos 4. O poniéndole un puntito en el medio. ¿Cuáles son los términos de una razón? Esta parte es para ambos el mismo concepto. El primero se llama antecedente y el segundo se llama consecuente. ¿Qué significa eso? Que acá el 6 va a ser el antecedente y el 4 va a ser el consecuente. Muy bien. Propiedades de las razones aritméticas. Vuelvo a repetir una vez más. Concepto y propiedades. Eso es lo que sale en el examen. Porque eso es lo básico. Y muchas veces ponen lo básico, sabemos. Dice acá. Propiedades de las razones aritméticas. La primera propiedad. Si al antecedente, o sea, al primero, se suma o resta un número. Acá yo, por ejemplo, que hice 6 menos 4, 2. Al 6 le sumé 1. La razón queda aumentada o disminuida en ese número. Vamos a ver si es cierto. 6 menos 4, 2. Al 6 le sumo 1, va 7. 7 menos 4, 3. ¿Se dieron cuenta que aumentó en 1? ¿Sí? Entonces, como pueden ver, esto no es para que ustedes aprendan de memoria. Eso es lo que yo siempre digo. Las propiedades, yo no quiero que se aprendan de memoria. Yo quiero que entiendan. Ustedes van a armar en el examen cualquier razón aritmética, van a hacer lo que les dice y ahí ustedes van a decir, ah, es cierto. No, es mentira. ¿Se entiende lo que digo? Vamos a otro ejemplo. Voy a hacer en la pizarra nomás. Voy a jugar otra vez con el 6 y el 4. 6 menos 4, 2. Y ahora al 6 le voy a restar 1. Va a quedar en 5.
5 menos 4, 1. ¿Se dieron cuenta que disminuyó el 1? Y eso es lo que está diciendo, que si al antecedente le aumentas cierta cantidad, la respuesta va a quedar aumentada en esa cantidad. Si al antecedente le restas cualquier cantidad, la diferencia va a quedar restada en esa cantidad. ¿Se entiende lo que está diciendo? Excelente. Por más que esté lejos, espero que haya quedado en el video. Ahora, dice la segunda propiedad. Si al consecuente, o sea que al segundo, el mismo ejemplo, 6 menos 4, 2, se suma o resta un número, la razón queda disminuida en el primer caso y aumentada en el segundo. Vamos a ver qué pasa. Al 4 le voy a sumar 1. 4 más 1, 5. 6 menos 5, 1. Tiempo. ¿Qué dice acá? Dice que si se suma, la razón queda disminuida. Y cierto es, yo sumé acá y la diferencia quedó disminuida en 1. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Sin embargo, en este otro ejemplo lo que hice fue disminuirle 1 al consecuente. Va a quedar 3. 6 menos 3, 3. Acá yo disminuí 1 y la diferencia aumentó en 1. ¿Se entiende la diferencia en si lo que aumento o disminuyo es el antecedente o el consecuente? ¿Sí? Muy bien. Y la tercera propiedad, si al antecedente y consecuentes de una razón aritmética se suma o resta un mismo número, la razón no varía. Y es cierto, miren bien, 6 menos 4, 2, al 6 le sumo 2, al 4 le sumo 2, acá van 8, acá quedan 6, 8 menos 6, 2. La diferencia no varía. ¿Se entendió? Pues vamos a repetir rápido. Si al antecedente le aumento, la diferencia aumentó. Si al antecedente lo disminuyo, la diferencia disminuyó. Sin embargo, si lo que hago variar es el consecuente, al sumarle un número al consecuente, la diferencia disminuye, es a la inversa. Y si al consecuente le resto un número, la diferencia queda aumentada en ese número. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Excelente. Y por último, tanto al antecedente como consecuente, si le sumo un número, no pasa nada. Si le resto un número, tampoco pasa nada. ¿Se entendió las propiedades de la razón aritmética? Excelente. Pasemos ahora a lo que es la proporción. Estamos en proporción aritmética. Se puede decir o proporción aritmética o equidiferencia. Que quede bien claro, terminan el video, lo que están viendo el video, ustedes también en sus casas. En la unidad 2 hablamos de múltiplo, submúltiplo, equimúltiplo, equidivisor. No se confundan con esto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. Acá lo que yo tengo son proporción aritmética o equidiferencia. Es la igualdad de dos diferencias aritméticas o razones aritméticas. Se puede escribir de dos modos. A menos B es igual a B menos C. Que acá está su ejemplo. 7 menos 3 es igual a 8 menos 4. Acá da 4 acá también. O poniéndole un puntito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Acuérdense, proporción. Perdón. Cuando estamos en aritmética es un solo puntito. Cuando estamos en geométrica se van a dar cuenta después que son dos puntos. Dice después, ¿cuáles son los términos de una proporción aritmética o equidiferencia? Tengo los extremos, que son los dos del extremo, y los medios, que son los dos de adentro. ¿Se entendió? Entonces ellos son extremos y ellos son medios. Jaque, no es centro, ¿eh? Se llaman medios, extremos y medios. Muy bien. Clases de proporciones aritméticas. Existen dos clases nomás. Y este se repite también para el geométrico porque es el mismo concepto. Obvio que el ejercicio es diferente, el concepto es el mismo. ¿Cuándo es discreta? Cuando los del medio son diferentes. ¿Cuándo es continua? Cuando los del medio son iguales. ¿Se entendió esto? Entonces, muy fácil y muy tonto, muy cortito también. ¿Cuántas tenemos en una razón? El antecedente y el consecuente. El antecedente es el primero, el consecuente es el segundo. Tenemos tres propiedades. La primera, si al antecedente se le suma un número, la diferencia queda aumentada en ese. O con resta. Si al antecedente se le resta un número, la diferencia queda disminuida en ese.
Nos vamos al antecedente, al consecuente. Si al consecuente se le suma un número, la diferencia queda disminuida en ese número. Si al consecuente se le resta un número, la diferencia queda aumentada en ese número. Es a la inversa. Pero si el mismo número le sumas al antecedente y al consecuente, no varía la respuesta. O si al antecedente o consecuente le restas un número, la diferencia tampoco no varía. ¿A qué me refiero con diferencia? A la respuesta de la resta. ¿Me están siguiendo? Muy bien. Existen dos tipos de proporciones. Antes de ver las proporciones aritméticas, yo ya sé de memoria que los extremos, los de afuera se llaman extremos y los de adentro se llaman medios. Existen dos proporciones, proporción aritmética y proporción, estamos en proporción aritmética nomás. Existen dos tipos de proporciones aritméticas. Tenemos la proporción aritmética discreta y la continua. Acuérdense que la discreta, los del medio son diferentes. Y la continua, los del medio son iguales. Y esto sale en el examen. Ahora, obvio, si no sabes, si nunca no leíste, nunca no leíste. Ahora, saber media diferencial o media aritmética. ¿Qué es la media diferencial o la media aritmética? Es cada uno de los términos medios de una equidiferencia continua. Acuérdense que para que sea continua, los medios tienen que ser iguales. Y la media aritmética, obvio, va a ser uno de ellos, va a ser 8. Dicho de otra manera, la media diferencial o la media aritmética, porque son sinónimos, es igual a la semisuma de los extremos. Siempre que encuentren la palabra semi, significa que la respuesta se divide con 2. Entonces acá voy a sumar los extremos. 10 más 6, 16. Dividido 2, 8, que es la media aritmética. ¿Se entendió hasta acá, chicos y chicas? ¿Sí? Creo yo que es muy fácil. Para terminar, vamos a las propiedades de la proporción aritmética. Primera propiedad. En toda equidiferencia, acuérdense que proporción aritmética es sinónimo de equidiferencia. Dice, en toda proporción aritmética, la suma de los extremos es igual a la suma de los medios. ¿Será, señor? 10 más 1, 11. 9 más 1, 11. ¡Wow! Voy a parar un ratito la grabación. Muy bien, entonces continúo. Segundo, en toda equidiferencia, un extremo es igual a la suma de los medios menos el otro extremo. A ver si es cierto. 10 menos 2, 8. 9 menos 1, 8. Está bien. Esto se llama proporción aritmética. A ver si es cierto. 9 más 2, 11. Menos 1. ¡Wow! ¿Hasta parece magia? ¿Se está entendiendo? Y por último, la tercera propiedad dice que en toda equidiferencia, un medio es igual a la suma de los extremos menos el otro medio. A ver. 10 menos 2, 8. 9 menos 1, 8. ¿Está bien? 10 más 1, 11. 11 menos 9, 2. ¿Se entendió las propiedades de una proporción aritmética? ¿Cómo se llama proporción aritmética o equidiferencia? ¿Se entendió esto? Muy bien. Ahora pasamos a lo que es razón geométrica. Ahí ya terminó razón aritmética. Todo lo que sea aritmética terminó. Razón aritmética y proporción aritmética. Ahora vamos a pasar a razón geométrica y proporción geométrica. Que nosotros ya habíamos dicho que la razón geométrica, o sea, razón luego es comparar dos números. Pero al decir razón geométrica, esos dos números los estoy comparando a través de una división. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. Dice, se puede escribir de dos maneras. La primera, con la barra de la división, 6 barra 4, o con el símbolo de la división. ¿Se entendió? Muy bien. Dice después, los términos de una razón se llaman igualito que el otro, antecedente y consecuente. Me voy a las propiedades. Quiero que atiendan.
Y si se dan cuenta, la propiedad también va a hablar. Primero el antecedente, después el consecuente y después a ver qué pasa cuando varía al antecedente y consecuente. Entonces, miren bien. Dice, si al antecedente de una razón geométrica se multiplica o divide por un número, la razón queda multiplicada o dividida en ese número. 8 dividido 4 es 2. Eso yo sé. Muy bien. Voy a multiplicar por 3 al antecedente que es 8. 8 por 3, 24. 24 dividido 4, 6. Tiempo. Yo al 8 lo multipliqué por 3. Entonces la respuesta tiene que quedar multiplicada por 3. ¿Es cierto o no? 2 por 3, 6. Es cierto lo que está diciendo. ¿Se entiende esta propiedad? ¿Eh? Pasa lo mismo en la división. Vamos a hacer... Voy a pausar. Esto va a quedar solamente en clase. Muy bien, voy a la segunda propiedad. Dice, si al consecuente de una razón geométrica se multiplica o divide por un número, la razón queda dividida en el primer caso y multiplicada en el segundo. Veamos los dos ejemplos. Acá tengo 40 dividido 2, 20. Y yo, ¿qué voy a hacer? Voy al consecuente multiplicarlo por 5. Según la regla, dice que la respuesta tiene que quedar dividida con 5. Entonces, 2 por 5, 10. 40 dividido 10, 4. 4. ¿Es 20 dividido 5? Sí. Entonces es cierto. Entonces, si se dan cuenta, cuando tocamos el antecedente, pasa lo mismo que estás haciendo con ese antecedente. Tanto en aritmética como en geométrica. En aritmética vos sumabas el antecedente, la respuesta quedaba sumada con ese número. En geométrica, vos al antecedente lo multiplicás por un número, la respuesta queda multiplicada por ese número. Vamos al otro. Si vos tocas el consecuente en aritmética, si sumás, la respuesta queda restada. Acá, si multiplicás el consecuente, la respuesta queda dividida. ¿Se dan cuenta que es a la inversa? ¿Se entiende? Muy bien, yo les creo. Dice después, acá voy a dividir 40 dividido 4, 10. 40, voy a dividirlo con 2 al consecuente. Va a quedar 2, la respuesta es 20. Yo dividí al consecuente con 2, la respuesta quedó multiplicada en 2. 10 por 2, 20. ¿Se entiende el efecto que ocasiona? Muy bien. Y por último, ¿qué es cuando le tocas a los dos? Cuando vos le multiplicás al antecedente por un número y al consecuente por ese mismo número, la respuesta no varía. La misma cosa, si vos al antecedente y al consecuente los dividís por el mismo número, la respuesta no varía. ¿Se entendió esto? Propiedades de las razones geométricas. Muy bien. Ahora me voy a proporción geométrica. Se llama proporción geométrica o equicociente. Muy bien. Proporción geométrica o equicociente. Nosotros ya sabemos que cuando dice proporción, ¿sí?, es la igualdad de dos razones. Proporción aritmética, resta es igual a resta. Proporción geométrica, división es igual a división. Creo que se entiende, ¿cierto? Muy bien. Ahora dice, es la igualdad de dos cocientes razón geométrica. Se puede escribir de la siguiente manera. Miren bien. Con la barra de la división o colocando 2 puntos. Si coloco 2 puntos en el medio tiene que haber 4 puntos. ¿Se entiende lo que digo? Muy bien. Términos de una proporción geométrica, la misma cosa. Los de los costados son extremos. Los del centro se llaman medios. Existen dos proporciones. Proporción discreta y la proporción continua. Acá, acuérdense, equidiferencia es proporción aritmética. Equicociente es proporción geométrica. Muy bien. Discreta, los del medio son diferentes. Continua, los del medio son iguales. ¿Se dan cuenta que es el mismo concepto? ¿Sí? Se repite eso. Ahora, vamos a la media proporcional o media geométrica. Es cada uno de los términos medios de una progresión
geométrica continua. ¿Qué era continua? Que los medios son iguales. Si los medios son iguales, esa es la media geométrica. Ahora, dicho de otra manera, es la raíz cuadrada de la multiplicación de los extremos. 20 por 5, 100, raíz cuadrada de 100, 10. ¿Se entendió esto hasta acá? Creo yo que es muy fácil, ¿cierto? Muy fácil, no. Obvio, si nunca leíste no vas a saber, pero es muy fácil. Me voy ahora a las propiedades de las proporciones geométricas o equicocientes. Propiedades, ¿eh? ¿Qué pasa? Dice acá, en todo equicociente, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. A ver, 5 por 8, 40. 20 por 2, 40. Es cierto. Dice después, en todo equicociente, un extremo es igual al producto de los medios dividido el otro extremo. A ver, 20. 5 por 8, 40. 40 dividido 2, 20. Tiene razón. Me voy del otro lado. Vamos a ver si me sale. Quiero que me salga 2. 8 por 5, 40 dividido 20, 2. Es cierto. ¿Se entiende lo que hago? Muy bien. Y para terminar, en todo equicociente, un medio es igual al producto de los extremos dividido el otro medio. A ver. 20 por 2, 40. 40 dividido 8, 5. Tiene razón. ¿Se entendió hasta acá? Ahora, saber qué es una cuarta proporcional y qué es una tercia proporcional. La cuarta proporcional es cualquiera de los 4 términos de una proporción geométrica discreta. ¿Qué era discreta? Que los centros son diferentes. Así, en la proporción 10, 5, 8, 4, cualquiera de los 4 términos es la cuarta proporcional respecto a las otras 3. Entonces, 10 es la cuarta proporcional de 5, 8 y 4. ¿Se entendió? Pero para eso, esta proporción tiene que ser discreta. Discreta. ¿Qué es la tercera o la tercia proporcional? Es el primero o cuarto término de una proporción geométrica continua. Así, en la proporción 20, 10, 10, 5, el 20 es una tercia proporcional de el 20, de 10 y 5. Y 5 es una tercia proporcional de 20 y 10. ¿Se entendió esto? Entonces, que quede bien claro. La cuarta proporcional solamente existe en una proporción geométrica discreta. Y la tercia proporcional en una proporción geométrica continua. ¿Se entendió hasta acá? Creo yo que es muy fácil. O sea, es cuestión de, obvio, ahora que se sienten a aprenderse de memoria. ¿Está bien? Bueno. Muy bien. Ahora vamos a magnitudes proporcionales. Tengo que diferenciar bien entre qué es una cantidad variable y una cantidad constante. En una cantidad variable es cuando las cantidades que intervienen en una cuestión matemática pueden tomar diversos valores. Y una cantidad constante es cuando las cantidades tienen valor fijo y determinado. A ver si me da espacio. Supongamos que yo tenga, a ver, ingreso total es igual a 100 por cantidad. Entonces, si se dan cuenta, en este ejemplo que le estoy colocando, acá, cantidad variable es el ingreso total y la cantidad. Porque ellos dos pueden tener cualquier valor. Sin embargo, la cantidad constante es el 100. El 100 en esta ecuación siempre va a ser 100. Ahora, que voy a contar el ejemplo, pero ya me adelanto. ¿Se dieron cuenta que si yo le doy valor 5 a esto, el costo total se convierte en 500? Pero si yo le doy valor 2 a la cantidad, esto queda en 200. Ya sé ya. Vuelvo a retirar. Ahí está. Ya sé
que la cantidad variable es el ingreso total y la cantidad. Ya sé que la cantidad constante es el 100. Ahora, entre las cantidades variables está la variable dependiente y la variable independiente. ¿Quién les parece que es dependiente? ¿La cantidad o el ingreso total? El ingreso total. ¿Por qué es dependiente? Porque vos le tenés que dar valor a la cantidad para que él nazca. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es por eso que en este ejemplo la cantidad es una variable independiente y el ingreso total es una variable dependiente. ¿Se entiende? Muy bien, continúo. Entender. Si un metro de tela cuesta $2, el costo de una pieza de tela dependerá del número de metros que tenga la pieza. Si quiero 5 metros de tela, 5 por 2 va a costar $10. Si quiero 8 metros de tela, 8 por 2 va a costar $16. ¿Qué significa esto? Que el costo, ¿sí? Se puede representar, costo es igual a 2 por X. En donde el 2 es ¿qué cosa? La cantidad constante. Y el costo total y la X son las cantidades variables. Pero dentro otra vez de las cantidades variables, la X es una variable independiente y el costo total es una variable dependiente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. El costo total depende del número de metros de X. Por ende, el costo total está en función al número de metros. Es decir, está en función a X. Es lo que yo siempre les digo. Cuando ustedes tienen una ecuación, ustedes tienen que ver qué letra queda dentro de la ecuación. Y esa ecuación está en función a esa letra. ¿Se entiende? Muy bien. Dice después, siempre que una cantidad variable dependa de otro, se dice que es función de esta última. Se dice que Y es función de X cuando a cada valor variable de X corresponde una o varios valores variables de Y. ¿Qué es lo que yo les hice acá? Vos le das valor a X y ahí nace la Y. Yo le doy valor a X, ahí nace la Y. Por eso que esta función está en función a X, que es la variable independiente. Excelente. Muy bien. Esa partecita quiero que lean para entender. Y esta parte se aprenden de memoria, no hay mucho truco. ¿Qué salió el año pasado? Salió A7. Era un listado que ustedes tenían que saber qué estaba pasando. Dice, 1. El costo de una pared depende, entre otras cosas, de la superficie. ¿Por dónde es la superficie? Área. Muy bien. Entonces, si yo quiero armar una pared chiquitita, me va a costar 1000 guaraníes. Si yo quiero armar una pared grande, me va a costar 1.000.000. ¿Pero de qué dependió? ¿Del estado de ánimo del albañil? No, de la superficie, de qué tan grande era la pared. Es por eso que el costo total está en función a la superficie. Muy bien. El trabajo que realiza por cierto número de obreros depende del número de días que trabajen. Asimismo, ¿sí? Si yo tengo muchos empleados que me trabajan mucho tiempo, el trabajo va a estar más rápido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, trabajo realizado está en función al tiempo. El tiempo empleado en hacer una obra depende del número de obreros empleados. Entonces, es por eso que el tiempo está en función al número de obreros. El tiempo va a ser igual a la cantidad, a una función de obreros. El interés está en función al porcentaje y el salario está en función al tiempo empleado en el trabajo. Muy bien. Muy bien. Y así como tenemos funciones aritméticas, también tenemos funciones geométricas, ¿sí? Que ya salió en el examen, ya vi 2 veces el de este y este. Dice, si la base de un rectángulo es fija, el área del rectángulo depende de la altura. A mayor altura, mayor será el área. El área del rectángulo está en función a la altura. Del mismo modo, si la altura es fija,
Cuanto mayor sea la base, mayor será el área. Luego el área está en función a la base. De modo que el área del rectángulo está en función a la base y la altura. Ese sale. El volumen de un ortoedro depende. ¿Cuál era el ortoedro? Tenemos dos ortoedros. Dos ortoedros. Uno, que es el cubo. ¿Conocen el cubo? El dado. Y dos, la caja de zapatos, que es un paralelepípedo. ¿Se entendió? Entonces tenemos dos ortoedros. El paralelepípedo y el cubo. Y dice acá, el volumen de un ortoedro depende de su ancho, su largo y su altura. Es por eso que el volumen está en función al ancho, al largo y la altura. ¿Cómo se hace el área de un círculo? ¿Cómo es área del círculo? Pi por radio al cuadrado. Pi es 3,14. Al cuadrado es un 2 arriba. ¿Se dan cuenta que está en función al radio? ¿Por qué? Porque mi incógnita se llama radio. ¿Se entiende? Entonces el área del círculo está en función al radio. Y acá hay algo bastante caché ahí. Esto es 100% teórico. Porque en verdad el área de un cuadrado está en función al lado. Lado al cuadrado. Pero despejando, que les voy a enseñar cuando estemos haciendo geometría, vos podés transformar una fórmula y dejarla en otra fórmula. Acá dice el ejercicio que el área del cuadrado depende del diámetro. Si te está contando que depende del diámetro, el área está en relación en función al diámetro. Si yo te digo que el área está el área depende de los enanitos verdes, en la función de área está en función a los enanitos verdes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. Y así también tenemos magnitudes proporcionales. Dos magnitudes son proporcionales cuando multiplicando o dividiendo una de ellas entre un número, la otra queda multiplicada o dividida por el mismo número. Quiero que atiendan. Tenemos dos magnitudes. Una que es magnitud directamente proporcional y la otra que es magnitud inversamente proporcional. ¿Qué es lo que nosotros damos cuando estamos haciendo ejercicio de regla de 3? Quiero que atiendan. Dice acá, directamente proporcional. Son dos magnitudes tales que multiplicando una de ellas por un número, la otra queda multiplicada por el mismo número. Y dividiendo una de ellas por un número, la otra también queda dividida entre el mismo número. Miren acá, en 4 días se puede hacer 20 metros cuadrados de una obra. 4 por 2, 8. 20 por 2, 40. En 8 días, ¿se puede hacer 40 metros de obra? Sí. Entonces esta es una magnitud directamente proporcional. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sin embargo, cuando estamos en magnitud inversamente proporcional, pasa lo contrario. 4 dividido 2, 4 por 2, 8. 4 dividido 2, 4. 4 hombres pueden hacer un trabajo en 8 días. 8 hombres van a terminar más rápido o más despacio. Más rápido. 8 hombres pueden hacer una obra en 4 días. Se dan cuenta que es al revés. Cuando uno multiplicaste por 2, el otro dividió por 2. Entonces esta magnitud es inversamente proporcional. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, acá hay un pequeño listado de cuando la magnitud es directamente proporcional o inversamente proporcional. Y esto salió, de estos 8, salió 5 la vez pasada. Vos tenías que marcar, de estas 5, había una nomás que era inversamente proporcional y el ejercicio preguntaba, marque la única magnitud inversamente proporcional. Muy tonto, ¿verdad? Fuera bola. Si sabes hacer regla de 3, no hacía falta ni leer esta parte. Por eso digo que todo es entender. Nada es aprenderse de memoria. Es entender. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? A ver si es cierto. Magnitud directamente proporcional. A menos tiempo, las unidades de trabajo realizan. A menos tiempo, más trabajo o menos trabajo. Que ustedes son funcionarios públicos. A menos tiempo, voy a hacer más trabajo o menos trabajo. Menos. Menos tiempo, menos trabajo. Los dos están disminuyendo directamente proporcional. Un número de cosas acá. El peso y el precio de una mercancía. A ver. Si yo compro
2 kilos, fíjame, si yo compro 10 kilos me cuesta 10.000. Si compro 3 kilos me cuesta menos o más. Menos. Se dan cuenta que a menos cosas compradas, menos precio. Directamente proporcional. Creo que acá me voy al último. El número de obreros y el trabajo realizado. A menos obreros, más trabajo, menos trabajo. Menos trabajo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y después, magnitudes inversamente proporcionales, que va a ser al revés. El número de obreros empleados y el tiempo necesario para hacer una obra. A menos obreros, necesito más tiempo o menos tiempo. Tiempo. Menos obreros, más tiempo. Inversamente proporcional. Porque uno resta y el otro suma. ¿Se entiende? Me voy al otro. Los días trabajados y las horas diarias en trabajo. A menos días trabajados. ¿Más horas diarias o menos horas diarias? Más. Menos más. ¿Se dan cuenta que es inversamente proporcional? Hay alguna pregunta hasta acá. Creo que se reentiende, ¿cierto? Muy bien. Pasemos ahora a razones proporcionales. Siempre que dos magnitudes atiendan, siempre que dos magnitudes, ¿dónde me quedé? Proporciones.